Bueno, hoy tenemos muchos asuntos de mucha actualidad que tienen relación con la violencia y la política. Bueno, muchas veces hemos recordado, Víctor Ruido, bienvenido, buenos días, Federico, que la violencia desde siempre ha sido un ingrediente político. Igual que la guerra es la continuación de la política por otros medios, la política es el sustituto beneficioso de la guerra en cualquier civilización. Siempre es mejor ir a las elecciones que no ir a la guerra civil. De hecho, la democracia se inventa para eso, para cambiar el gobierno sin necesidad de acuchillar al que está en el poder. Pero yo decía antes, y lo hemos comentado más de una vez, que el problema es que en España hay una tradición por la que la izquierda se cree con derecho a matar a la derecha, o a acosarla, o a machacarla, o a aislarla, o a considerarla ciudadanos de segunda. Y eso, que sería malo, no sería tan malo si la derecha nos hubiera acostumbrado a eso también. Sí. Que es el síndrome de la mujer maltratada que decía Cristina Losada, Germán. Sí, lo ha interiorizado plenamente. Es que es totalmente. Buenos días, lo ha interiorizado. Bueno, ayer, Alfonso Rojo, nuestro invitado de hoy. Alfonso, bienvenido. Un placer. Bueno, esto lo hemos hablado muchas veces, y Alfonso, que es de los reporteros de guerra más experimentados, y yo quería... En mi lejana juventud. Bueno, no tan lejana, pero en todo caso, vibrante juventud, que es cuando yo conocí a Alfonso. Recuerdo que cuando la guerra de Nicaragua, que es cuando nos conocimos, que él casi lo matan 2 o 3 veces los sandinistas, inmediatamente después, los que defendíamos que los sandinistas trajeran la democracia, nos quedábamos solos en Cambio 16, Alfonso Rojo y yo, defendiendo a los de la Contra, a Edén Pastora, a Alfonso Robelo, etcétera, porque eran los que defendían lo que se supone que tal. Bueno, nos quedábamos solos, y es menos mal que este venía de la guerra, porque es que si no, parecía que era una fantasía liberal. Pero recuerdo muy bien en la guerra de Afganistán, que Alfonso es de las últimas guerras que ha cubierto y que eran muy divertidas las crónicas. O sea, yo recuerdo una que era la toma de Kabul en chancletas por la vanguardia de la infantería, que era un Kalashnikov y chancletas, y contaba Alfonso que, esta guerra se podía ganar, porque los otros la iban a perder, pero ya veríamos qué iba a hacerse en Afganistán. Hemos vivido un caso de violencia brutal, que es el asalto a la embajada española. Todavía anteayer el ministro del Interior decía que no estaba claro que fuera un ataque a la embajada española, porque en las redes sociales no sé qué pasaba. Y yo luego quiero hablar con Alfonso sobre qué va a pasar en Afganistán, porque yo tengo la impresión de que se está entregando de nuevo Afganistán a los talibanes y que se va a crear otro Estado Islámico como el que se quiere destruir en Siria, porque va camino de eso, por la deserción de todos los países occidentales. No sé si tú que viviste aquello, el desalojo de los talibanes del poder de aquella manera también un poco zarrapastrosa, pero también muy entusiasta, porque después del 11 de septiembre todo el mundo colaboraba. Claro, han pasado de aquello 14 años, España ha estado 11 años allí militarmente, y claro, la salida, la muerte de estos 2 policías, que podían haber sido más, no ha podido ser más dramática. Bueno, es que aquí partimos, en general, se parte del supuesto de que lo que ocurre es consecuencia de unos pocos que son muy malos y que es un sector pequeñito del Islam pervertido. Es mentira. Es decir, si hubiese elecciones democráticas en el mundo islámico, desde Mauritania a Filipinas, elecciones verdaderamente libres, ganaban los fanáticos en todos los sitios sin excepción. Es un factor que no tenemos presente a la hora de analizar las cosas. Las primaveras árabes han demostrado exactamente eso. Te juro, Federico, que a mí ahora más que Afganistán me preocupa Pontevedra. Es que no se puede separar de esa visión hemipléjica, que diría Ortega, hemipléjica de pensar solo con medio cerebro para ver solo la mitad de la realidad. Y ese es el problema de España. Si os parece, vamos a ver los titulares de la prensa de hoy. Debo decir que esta mañana, no sé si habrá cambiado en papel, me ha sorprendido sobre todo la versión futbolística que del hecho da Juan Luis Cebrián. El empresario favorito de Mariano hasta hace 2 meses. La trivialización. Dice, un hooligan del Pontevedra agrede a Mariano. Claro, porque hablaría mal de algún delantero centro, ¿no? O sea, esa cobardía, esa forma de disimular. Era 1933 igual, ¿eh? Sí, exactamente. Bueno, vamos a los titulares. A ver, Rosana. Arriaga Asociados, expertos en derecho bancario, les ofrece el resumen de prensa.
Bueno, pues primero decir que todos los periódicos abren, por supuesto, con la agresión a Mariano Rajoy, excepto La Vanguardia, que abre con la bajada de tipos en Estados Unidos. También le dedica... Que sin duda es lo que más puede interesar al votante catalán, ¿no? Y claro, la bajada Rajoy, de tipos. Pero el tema principal es Estados Unidos sube tipos y cierra una década de dinero fácil. Es el único diario que le dedica espacio a esta noticia en su portada como primera noticia. Esto me recuerda cuando, pero tenía menos, aquello tenía un poco más de tal, cuando se hunde el Carmelo y el periódico dice arden las torres de Windsor en Madrid. Se había hundido un barrio entero por la corrupción, pues se habían llevado el hormigón del metro. Eso es un clásico del periodismo catalán, que es silenciar las cuestiones de Cataluña y amplificar. Bueno, el rostro de Rajoy, con el impacto que recibió, las consecuencias de ese brutal puñetazo, que está siendo, por cierto, ahora mismo también noticia en el Twitter, porque muchos tuiteros están diciendo que en los periódicos se ha hecho uso del Photoshop para acentuar la herida de Rajoy en este caso. Eso están diciendo, por ejemplo, de la portada ABC. Y es mentira. Solo hay que ver la portada ABC en el kiosco y ver que alguien, de forma intencionada, ha manipulado la fotografía que se está utilizando en Twitter. La portada de ABC se ve perfectamente el golpe que hemos visto. Pero vamos a ver, pero esto una vez más, pero es que se enmarca dentro de esta campaña de ellos, de la claro, campaña de la campaña de odio, pero son los de mismos. banalización del odio, que dicho sea de paso, ha hecho una parte de la izquierda y una parte de los medios de comunicación que han jaleado a esta izquierda. Pero bueno, esto los tuiteros lo tienen muy sencillo. O sea, van a hablar, con Javi Castellejo, el lince de Parla, y que les dé un golpe aquí. No, pero es que cualquier persona que haya visto es muy sencillo. Dice, bueno, un golpe aquí, esto, dice, a ver, Castillejo, que el otro día estuvo aquí, que es un tipo que sabe, a ver, Wyoming, ¡pam! Dice, ¿ves cómo lo de Herman Terz no era ninguna broma, payaso? Perdonen los payasos que son... es que tenemos una foto en Libertad Digital donde aparece Hassel, que es el primero que dice que aún le dan poco, con Monedero abrazándole la cintura como una odalisca y detrás Don Piso, como le llamas tú, a Wyoming, ahí, y es que son la misma pandilla. Esa fotografía es muy significativa, es que son tres patas del mismo banco. Pues bueno, tanto OK Diario como El Mundo llevan a su portada los mensajes de WhatsApp que había recibido el agresor 12 minutos antes de que se produjese el hecho. Capi Mátalo, los pulgares en los ojos. Bueno, ellos, tanto Fernando Lázaro como Inda, han tenido acceso a estos mensajes en donde se puede confirmar, o a través de los cuales se puede confirmar, que esto estaba preparado, que este chaval de 17 años, agresor de 17 años, iba sabiendo perfectamente lo que iba a hacer en ese momento. En La Voz de Galicia tienen información de última hora, podríamos decir, y es sobre la declaración del agresor ante el policía. Estaba acompañado de su padre, también estaba acompañado de su abogado. Afortunadamente no estaba algún sochante de la catedral, y se desvinculó. Podía haber acompañado, no sé, el pueblo, el ejército, banda de música. Se desvinculó de cualquier partido político. Ya. Posteriormente, la fiscal que lleva el caso le mandó al calabozo, y será la que tenga que decidir qué es lo que sucede con él al tener 17 años. El Confidencial da un perfil del personaje, ¿no?, del agresor. Ultra del Pontevedra también lo destaca. Y dale con el Pontevedra. Y rebelde de colegio privado. Su padre es un alto cargo de la Cámara de Comercio de Pontevedra, su madre tiene una correduría de seguros, fue expulsado del SEC y actualmente estudiaba en el colegio privado Los Sauces. Pero si se va a sus tweets, se ve quiénes citan sus tweets. Wyoming, el Faca Díaz, el de la tuerca, Hassel, Pablo Iglesias. Díaz, es decir, son todos el ideario y toda la banda de Podemos y las fuerzas que hay detrás de Podemos y que han agitado desde las televisiones a Podemos. Pero claro, pero si es que es un misterio que no esté García Ferreras. Llevamos 4 años. Pero es el del año 2002, viene de la revancha. Nació en 1998. Su padre trabaja en la Cámara de Comercio de Pontevedra. Su madre tiene una correduría de seguros. Ha nacido en el 98. Ya este país estaba en una recuperación. ¿Qué trauma ha sufrido este muchacho? El odio que le han inoculado. ¿Qué país tan desagradable le ha tocado a este muchacho? ¿Qué sociedad opresiva? Y como decías tú una vez, que te cito mucho, dice, te ibas a enterar tú si hubiese un gobierno fascista. Hombre, te ibas a enterar lo que es un gobierno fascista. Es más, imaginaos que este tío fuera un cachorro
de la extrema derecha como había en la transición. Que fuera uno de los guerrilleros de Cristo Rey. O sea, entonces no sería un menor, no sería hincha del Pontevedra, sería el fascista tal y cual, el nazi de Menganito. Primero, ¿qué es eso de un menor? Un menor será una caracterización judicial. Este tío tiene que ser identificado para que en su entorno social, empezando por su padre y por su madre, ya que son los responsables legales, y después por sus amigos, incluyendo los delincuentes, sean perseguidos. Es decir, ahora mismo ahí están localizados, porque además muchos de ellos le estuvieron jaleando allí, son perfectamente fueron además con él. Identificables, quiero decir, eso no fue un acto individual, fue un acto con una serie de gente, fue un acto colectivo, identificar a los otros responsables y que desde luego también sean responsables penales de esta agresión. Germán, hay primero es la impunidad, es decir, que es un factor que no tenemos presente. Cuando decías tú, Vieito, ¿qué le ha pasado? Bueno, la sensación absoluta de impunidad. Es gratis todo. Que eso que sale gratis. ¿Y cómo divierte la impunidad? Sí. Pegarle a un poderoso y que salga gratis. Lo mismo ha pasado. Y el enfoque del país, es como si tú presentas, dices, un aficionado a la música de Bach, padre de familia, mete en el crematorio no, es un nazi que se llamaba Himmler. Claro, no es un aficionado a la música, es que es como caracterizar al verdugo nazi de aficionado a la música, esto de poner el énfasis en el Pontevedra. Yo creo que el factor determinante en esta historia es la impunidad y después la doble vara de medir. Lo que tú has dicho, si este tío llega a ser... Aquellos que entraron, no me acuerdo en qué sala aquí en Madrid, y les dieron un susto a los de... a los catalanes. O hasta en el Parlamento. La que se montó. Soraya un poco más se rasga las vestiduras y vemos lo que no hemos visto nunca. El Congreso se reunió inmediatamente. Tremendo. Tremendo, nunca ha pasado con todo tipo de agresiones. Todo tipo de agresiones hoy que ha habido. Cómo estaba Durán y Lleida, o sea, vamos. Había empujado a Sánchez Llibre. Uy, qué tremendo. Otro dato que se repite mucho en los perfiles del agresor es que estaba siendo medicado, que tomaba antidepresivos. Eso es algo general, en todos los periódicos. Pues no se veía. No podían dar como excusa que el porro estaba en mal estado. No parecía, porque cuando lo llevaba la policía iba encantado. Periodista deprimido no parecía, se veía eufórico haciendo... Periodista digital, por supuesto, abren con esa misma fotografía que podemos ver en Libertad Digital, la del Hasél con Monedero, bilis del amigo de Monedero, le han hecho una caricia al gusano de Rajoy. Es que esto es lo que la Fiscalía General del Estado debería perseguir de oficio. Esto en Cataluña es el pan nuestro de cada día hace 35 años. Esto en el País Vasco ha sido lo normal. Primero se degrada a la persona, luego se burla uno de ella, después ya se la convierte en blanco y luego se la mata, se la ataca, se la palea. La táctica es la de siempre, pero los fiscales en España son los cómplices de eso, porque la Fiscalía General del Estado, con el PSOE, con el PP, no ha hecho nunca nada. Veamos a dónde empieza esto. Esto empieza con la dinamitación de la reconciliación nacional a partir de Zapatero, cuando empiezan a decir que la derecha son los hijos de del franquismo, los fachas, yo soy rojo, ellos son fachas, y ahí empiezan el bombardeo en las televisiones de aquí tenemos una banda a criminalizar sistemáticamente a una parte de los españoles. Perdón por la referencia, pero como lo acabo de publicar y está escrito, o sea, yo voy a Moncloa al día siguiente de la muerte de Couso. Nos invita a Mariano, que hacía de presidente, porque Aznar, después de la boda de la niña, se eclipsó y desapareció. Y a Mariano le tocó hacer el pim pam pum en el Prestige, en la guerra de Irak y en todo. Porque Aznar se eclipsó en todo. Bueno, y entonces esa fue una razón de peso, junto que no tenía amigos para nombrar los sucesores. Que otros tenían demasiados amigos o demasiados negocios. Pero lo fundamental, nos dice a Luis Herrero y a mí, claro, ¿cómo estaban? Esa mañana habían hecho un plan de los fotógrafos a Aznar, porque había muerto Couso, como si Aznar hubiera disparado en el tanque. Pero es que en el Congreso luego le rodean los fotógrafos a Aznar. Y yo le digo a Mariano, vamos a ver, si Berlusconi es tan fan de Aznar, ¿por qué Aznar no llama a Berlusconi y le dice? Entonces era Carlotti el que mandaba tal. Siempre, Carlotti, Basile, Carlotti, bueno, pues es lo mismo. ¿Por qué no le dice a Berlusconi que dejen ya de llamarle asesino en su televisión? Porque él está apoyando la misma política. No teníamos ni un soldado en Irak. No habíamos hecho nada. Ahí empieza todo. Pero es que además,
en ese momento yo no sabía, y lo conté en un libro y lo vuelvo a contar aquí, que el gobierno de Aznar, con Rajoy ya de vicepresidente primero y portavoz del gobierno, le ofreció a Juan Pedro Valentín 2 helicópteros para evacuar a los que estaban allí de enviados especiales, porque Franks no iba a acercar la ciudad, iba a entrar como entró, en flecha, y por lo tanto, pues no iba a haber cerco, no iba a haber posibilidad de tal. Y Juan Pedro Valentín le dijo, no, porque los del país no se van. Es libre de hacerlo, ¿eh? Alfonso ha vivido situaciones así. Bueno, es el riesgo del reportero de guerra. Claro. Pero es que al día siguiente dice, Couso asesino. Y luego digo, vamos a ver, cuando estamos comentando eso, Mariano sabía que la semana anterior les habían ofrecido 2 helicópteros para evacuarlo y no dicen nada. No dicen nada. Pero ¿cómo es posible? Pero la típica, es que la derecha es que no tiene remedio ni solución. Y estaban todos esa misma mañana, les habían obligado a ponerse una pegatina a Couso asesinado. ¿Asesinado por quién? Claro. Por los que no lo habían querido evacuar. Todavía su hermano anda por ahí de eurodiputado fichando a esta gente. Dice, bueno, pregúntale a Juan Pedro Valentín o a Berlusconi o a Basile, ¿por qué no evacuaron a tu hermano? Porque bien pudieron hacerlo. Pero fíjate, si vamos ahora decía que hay una doble medida, es decir, mueren los 2 policías españoles en la embajada de Afganistán. Como es de rigor, todo el mundo condena solidaridad, incluido Pablo Iglesias. Hay que recordar que hace un año en televisión, yo una vez, hace año y medio, yo siendo yo testigo en La Sexta por la noche y al día siguiente en su televisión, él aplaudía el apaleamiento, pateamiento y se emocionaba pero de entusiasmo de los compañeros de los policías muertos en Afganistán. No es lo mismo, pero ni siquiera en los debates que ha habido electorales. Rivera no se lo ha recordado, Sánchez no se lo ha recordado, y los medios de comunicación, en general con excepciones, pues pasan un manto sobre eso, entienden que son pecados de juventud, como va a ocurrir en este caso. El énfasis en los 17 años del chico de ayer es el error. Es decir, no es un menor, como dices tú. Claro, es un hijo de la gran puta. Pero sobre que le faltan 3 meses. Pero si es igual. Legalmente es un criminal. Pero la edad penal no es 18 años, ¿eh? Pero si el problema está en los medios. Es que ayer, antes de nada, le estamos diciendo menor. Ahora es un hincha del Pontevedra. O sea, pero vamos a ver, ¿cómo que un menor un hincha? Es uno más de las redes que tienen la gente de Podemos, las mareas, la extrema izquierda separatista gallega. Al senador, son las el candidato a senador y antiguo presidente de la Academia de la Lengua Gallega, Méndez Ferrín, ayer diciendo... El comandante Méndez Ferrín diciendo... Y en Venezuela volveremos a ganar. Bueno, en realidad en Venezuela no hemos perdido. El compañero Maduro sigue mandando. Bueno, ya lo acabamos de oír. Es que son las camadas que se han criado desde entonces y que se alimentan también con el siguiente mensaje. Es decir, el propio Sánchez, Pedro Sánchez, dijo el otro día que había habido los muertos que había habido en los hospitales, había habido esperando la independencia. Sí. Tachando a Rajoy de responsable de los muertos, como... Mira, las 6 caras que sacaba ayer Libertad Digital, del sufrimiento de Pedro Sánchez en el funeral de los policías de Kabul, al que incomprensiblemente dejaron entrar a Pablo Iglesias. El amigo de Alfon. Te digo, si Rajoy... Pero es que la cara de Pedro Sánchez, yo creo que esto es ya lo que le faltaba a Pedro Sánchez, porque quieras que no, la gente no es tonta. Y aunque Rivera trague, y después de decir la que le montó a Ada Colau con Pablo Iglesias, 2 días antes de asaltar la sede de Ciudadanos, aunque Rivera parece que no ha sido, la gente sí entiende que hay una relación entre preparar el caldo de cultivo para la agresión y la agresión. Pues si hasta la izquierda moderada dice que el responsable del sufrimiento de los españoles y de las muertes de los españoles es Rajoy, que menos que un puñetazo. Fíjate la trivialización. Ayer, a bote pronto, y no se puede generalizar, concejal del PSOE, no recuerdo el pueblo, Sotomayor o es una concejala llamada Verónica. Sí, el comentario dice, si solo viene de vacaciones y en elecciones, ¿qué va a esperar? Sí. Es decir, se refería a la agresión a Rajoy. ¿Qué esperaba? Una caricia, dice la Vero de Sotomayor. Eso es, y dices, bueno, no está en el extremo.
está en el mainstream. Supuestamente los moderados de la izquierda están soltando el mensaje ese de que es responsable de todo. Bien cerca la sede del PP, el 13 de mayo de 2004. Iglesias y el PSOE. Ferreras y toda la trama de Ferreras, de la SER, de la Sexta. En el diario.es, hablando de estos Bueno, medios, ahí colaboran la mitad de esta gente. Pero en lo que se supone que debería ser la información, no un comentario ni una columna, con el siguiente titular: Rajoy agredido por un joven mientras hacía campaña en Pontevedra. La introducción es la siguiente. Poco antes de las 6, un hombre se le ha acercado en los alrededores de la Plaza de España y le ha propinado por detrás un manotazo con la excusa de hacerse una foto. El equipo de escoltas del presidente ha retenido al agresor inmediatamente. ¿En qué quedamos? ¿Era un joven o es un hombre? Bueno, y de ¿Habéis visto el vídeo? Claro, bueno, es un puñetazo en la sien. El puñetazo es tremendo. En primer lugar, no es por detrás, es justo al lado. Y además está al lado un rato. Está al lado con un grupo de gente. Cuando lo ves en el vídeo es mucho mayor de lo que se ve. Una enorme violencia. Pero el diario.es forma parte de toda esta trama responsable de todo hay esto. Hay una que colabora ahí, que se firma, hay que decir que por lo menos no disimula, Barbijaputa. Que dice que, bueno, pues que le dan poco, o sea, que poco es... ¿Cuánto daño le hizo a este país Zapatero? Porque todo esto viene del zapaterismo, todo, y de resucitar al abuelo muerto, pero, y de todo pero esto, eso es cuando... Sánchez es Zapatero 2, pero peor. Sí, Zapatero, pues sí, porque Zapatero sonreía, encima te escupe. No, pero empieza, el guión de eso lo escriben Juan Luis Cebrián y Felipe González en El futuro ya no es lo que era, cuando se cargan el pacto con el PP en el País Vasco y echan a Redondo Terreros. Este pacto de la única manera de ganarle a la derecha en las urnas es en la calle, ese es el diseño que hace Juan Luis Cebrián y Felipe González, que son los que además lo explican. Es que la derecha no tiene derecho a gobernar porque es la heredera del franquismo. Dice, toma, ¿y tú? Que has estado más años gobernando que nadie. No, fundamentalmente tú. Claro. Que lo primero que hizo al llegar al gobierno es subirse en braga náutica al Azor, las ganas que tenía de mandar. Y Juan Luis. Y Juan Luis, bueno, becario... Los correajes de papá en la cabeza. Becario predilecto del franquismo, como Pablo Iglesias, becario de Bankia en Cambridge. Que es que aquí se nos pero olvida todo. alguna responsabilidad tendremos en conjunto los medios de comunicación, ¿eh? Unos más que otros. Sí, pero alguna responsabilidad. Yo estoy con Federico, unos más que otros. Sí, pero bueno, muchos en general. Por ejemplo, no puede ser, no puede ser, lo comentamos Germán y yo al entrar, que hablábamos de Venezuela, no puede ser que una campaña electoral como esta, el que está a favor de los torturadores se vaya de rositas en los debates en los titulares, en todos sitios. No es responsabilidad como asesores que han estado cobrando de un régimen criminal, que ha hundido en la miseria y en el terror a su pueblo, a la nación venezolana, que esa gente responsable que ha hecho fortunas asesorando a los criminales estén en Madrid y en España promocionando su partido como si fueran un partido decente, ilegal y democrático. Pero Felipe, cuando le dio Sánchez el gobierno, siguiendo su estúpido diseño de la izquierda tiene derecho a mandar siempre y la derecha nunca. Bien, eso tiene un problema. Es que dentro de la izquierda hay caníbales y gente que le gusta ir a comer bien, a Zalacaín. Entonces, la izquierda caníbal siempre se come a los de Zalacaín, porque es normal, están más gordos y mejor. Cuando nombran, designan, colocan en el ayuntamiento a los que han perdido las elecciones en Madrid, colocan a una tía como Carmena, que debería estar con tratamiento profesional y, por supuesto, con tratamiento jurídico penal. Porque, bueno, ya veremos si hay justicia en España, por supuesto, perderá el cargo. Pero tenemos una tía que asalta una capilla católica, un tío que se burla de las víctimas del terrorismo, de las niñas de Alcácer y del Holocausto. ¿Cómo caben 5 millones de judíos en un 600, en un cenicero? Ja, 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 ja. Este es el jefe político. Tenemos el Sánchez. Pablo Sotos extrañándose, echándoles en cara, reprochando a sus amigos que llegara de viaje y todavía siguiera vivo Rajoy. Bueno, y que no guillotinaran a Gallardón en la Puerta del Sol, que ni yo he pedido eso. Pero es que hay más. Sánchez mató ayer, que es el Sánchez, el matón de la economía de Madrid. Dice que es que hay que ir a la calle. Un tío que está en el ayuntamiento. Dice, ¿cómo que a la calle? Lo que tienes que hacer a la calle es limpiarla, que es un estercolero. Bueno, esta gente, ¿qué dijo Felipe González
cuando el PSOE le entrega a la extrema izquierda y a los separatistas catalanes le entrega el poder? No dijo nada. Ahora sí, porque claro, lo de Venezuela le molesta, porque ahora se asusta. Ahora están asustados porque están viendo lo que es la deriva. Y porque se va a comer, y porque Podemos se va a comer al PSOE en estas elecciones. Bueno, ellos han creado el monstruo. Bueno, encuestas tienen. Ellos con mucha ayuda de la derecha, ¿eh? A ver, ¿qué encuestas tendrás? Sabrás de cómo pinta últimamente. No, nosotros tenemos la misma que hemos tenido hasta ahora, que hay que trabajar con lo que se llama el principio de confianza. Si te fías de GAC3, que dirige Narciso Michavila, pues estamos en torno a los 127, 128, horquilla máxima. ¿Y segundo partido? Segundo partido el PSOE, según sí. No, perdona. Ayer Maruenda dijo que él iba a hablar con unos tíos de Derecho Constitucional y que estaba dispuesto a publicar una encuesta el domingo. Y yo le dije que nosotros compartiríamos esa encuesta. Es intolerable, intolerable que no permitan encuestas cuando los partidos sí tienen encuestas. Sobre todo en la sociedad hoy, en el mundo digital, que tú te vas a Valencia Dominio y desde allí en un digital publicas lo que te da. Bueno, es que no tengo dinero para tener el Radio Gibraltar, pero si no, por supuesto, conectamos con el Radio Gibraltar. ¿Qué se dice del extranjero? Se dice que en España los escaños atribuidos serán estos. Me suena un... Bueno, lo que ha hecho el periódico en Andorra. ¿Pero qué hicieron? Hackear el periódico. Oye, pero ¿y esto tendrá efecto en la campaña o no? Porque es una de las dudas. Es decir, la agresión a Rajoy. Es decir, el hecho... Porque es clarísimo. Es decir, por mucho que no es un hincha del Pontevedra... Me decía un amigo mío, me dice, esto es una bofetada a Sánchez en la cara de Rajoy. Pues sí. Pero yo creo que sí va a movilizar una parte. Ayer otro amigo mío me llamó desde La Coruña y me dijo, hoy el mitin de Rajoy, hacía años que no se llenaba La Coruña y se quedaron cientos y cientos de personas fuera. O sea, que llenó. Ayer hubo una movilización. Ayer, cuando estaba firmando libros, viene un señor, venía de un pueblo parece que era Boadilla, de los alrededores de Madrid, pues estos pueblos prósperos y tal. Dice, mira, Federico, yo, como tú, iba a votar a Ciudadanos. Y en mi familia casi todos. Dice, pero después de lo de que lo dijo el hijo de Sánchez a Mariano, voy a votar a Mariano por última vez. La próxima vez ya votaré a Ciudadanos. Dice, pero esta vez, ese hijo de dice, no. Dice, y me duele, ¿eh? Me duele, porque lo que hizo con Bolinaga no se lo perdonaré nunca, pero estas elecciones lo voy a votar. Es decir, y no faltaba más que ya la agresión y el puñetazo. ¿Para qué decir pobre Mariano? Pero Mariano es bastante responsable de ese clima de impunidad. Mucho. Muy responsable. Y que existan las televisiones y esa agresión y ese nivel de movilización de la ultraizquierda es atribuible a este. Y que haya una memoria histórica sobre la que se han alimentado esas camadas rojas, esas camadas que tenemos de fanáticos, de odiadores de esa edad, eso se debe también a que sigue vigente. Nos quedaba el Español, donde también acentúan los brotes violentos de este agresor de Rajoy. Dice que se hizo antisistema en el fútbol y que odiaba al Partido Popular. Y último retrato. ¿Cómo que se hizo antisistema en el fútbol? En el fútbol no se hace antisistema, en el fútbol no se hace más partido de Mourinho o de Ancelotti, pero en el fútbol no se hace un antisistema. Último retrato de Ana Romero sobre Albert Rivera, el hacedor de reyes, así lo titula. Dice que el líder de Ciudadanos se subió a la ola de la revolución política iniciada por Iglesias. Más cariñosa ayer en el retrato de Pablo Iglesias que hoy en el de ¿Cómo se nota? Rivera. Pero esta no se iba del Español. Bueno, hoy escribe. Bueno, pues será, no sé. Preguntaría a Luis Herrero. Hasta aquí la prensa. Arriaga Asociados, líderes en derecho bancario, les ha ofrecido el resumen de prensa. Faltan muy pocos días para que tengas que canjear tus valores o bonos convertibles con grandes pérdidas. Si aún no has reclamado, en Arriaga Asociados te ayudamos a recuperar lo que te pertenece. Infórmate en el 926 4100 o en arriagasociados.com. Arriaga Asociados. Hagamos justicia. Es la mañana. Es radio. Bueno, hoy Colacel no hay más remedio que dárselo a Mariano. Sí, Colacel. Por cierto, ya colgaba a las 8 de la mañana haciendo cinta, andando en la cinta en Barcelona. Bueno, así perderá votos. Yo, ver si tuviera más malicia, pero claro, es de derecha. Ayer estuvo bien el mitin en Pontevedra, estuvo gracioso. Cuando habló de Coruña, perdón, cuando habló de lo de pegar carteles donde se sigue pegando es en Pontevedra. Estuvo bien, por lo menos dices, oye, no era de guión, no era guión de Wyoming, pero estaba bien. Si lo malo de Mariano es cuando... A la menuda leche que llevaba en la cara, ¿eh?
No, hombre, pero si es que tiene todo esto rojo, es que el otro tiene un puño, el otro es que le da como quiere, es Es intolerable. intolerable. Es que a mí me molesta, me irrita, y es que forma parte de toda la misma estrategia. Y ahora Claro. es ya intentar deslegitimar la fuerza legal y en definitiva a los demócratas, porque alguien en Twitter ha manipulado la fotografía y utilizan la portada de ABC diciendo que estamos amplificando, ¿no? Vea usted la portada de la ABC y verá que no. No, pero si es que no quieren ver ninguna portada de la ABC, lo que quieren es pegarle otra a Mariano. O sea, bueno, pues nosotros le mandamos un Colacel, a pesar de lo mal que se ha portado siempre con nosotros. Y para farmaciamundonatural.es. Sí, eso es. Y nos vamos al Corte Inglés. Nos vamos al Corte Inglés. Los regalos, que ya estamos agobiados. ¿Y qué regalo? Esa es la primera pregunta. ¿Qué le regalo este año? Si es que no sé. En el Corte Inglés hay asesores, de verdad que funciona. Cuidado. ¿Qué? No repetir perfume ni corbata. No. Lo del perfume yo creo que ya huele. Un huele momento dramático y nunca en mi vida dicho. matrimonial es un año de confianza en que mi mujer dijo, ay, qué bonito, y como el año pasado. Y claro, ¿y cuántos Es que tenía había ya? ido a la misma, dijo, pues verá usted, es que mi mujer es así, asá y tal. Pues yo creo que, y efectivamente... Si acertara, acertó, pero no, claro... acertara, es que llevábamos 3 años acertando. Claro, por eso, entonces claro, no. Hay que intentar ser más original, esforzarse un poquito, pero bueno, en el Corte Inglés vamos a ayudar. Oye, es que quiere esto, pero no lo tenéis. Sí lo tenemos, te lo buscamos. Te lo buscan también, te buscan la mercancía y luego puedes ir a buscarla a cualquier centro del Corte Inglés. Lo empaquetamos de manera muy bonita, que vamos, es una maravilla. Click and Collect es un servicio en el que, bueno, pues compras por internet y luego lo vas a recoger al centro que tú elijas. Así que disfruta regalando y también eligiendo el regalo en el Corte Inglés. Mira, fíjate, también puede comprar alguno de los libros de Ciudadanos que le permitirán a Ana Romero enterarse de que cuando Pablo Iglesias no existía, Ciudadanos llevaba 9 años en el Parlamento de Cataluña luchando contra el separatismo catalán. Porque nunca es tarde para aprender. Incluso a una edad ya madura, uno puede enterarse de cosas. Y está el de José Alejandro Vara, con el Yacuría, y con el de Yacuría y Albert de Paco. Sí. Bueno, está el de Teresa Jiménez Barbat, está el de Antonio Robles. Es decir, hay una serie de libros que demuestran lo que ha sido, y el gran libro de Antonio Robles sobre la resistencia al separatismo. Es decir, que es que no es de ahora. O sea, el problema, Ana, es que no te has enterado. Es la mañana. Es radio. Ven al Santander y descubre... El tiempo está tonto como la situación nacional. O sea, llevamos toda la semana así y siguen subiendo las temperaturas. Oye, que nos vamos a ir hoy a 17 grados en Madrid. 17 de diciembre a 17 grados en Madrid. Ayer estuve a 22 yo en Marquina, en Vizcaya. Bueno, ayer hay gente que está en la playa. En La Coruña 20 grados ayer. Y te miran, mientras vienen y no vienen las elecciones y luego la crisis y lo que venga... o repetir elecciones, pues oye, vamos a aprovechar el tiempo. Un experto me dijo, bueno, eso de que el cambio climático es malo, tampoco está muy claro. Bueno, han echado a un meteorólogo de TF1, lo han echado por decir que, oye, que subir 2 grados le vendría muy bien a Francia. Pues imagínate yo, como empiezo a recordar que en Teruel, en la época de los dinosaurios, el clima era tropical. Lo que no había era humanos, ¿verdad? Fraga decía siempre que en Galicia con buen tiempo era Honolulu. Bueno, sí. Él pensando en las hawaianas, claro, o algo así. Bueno, en general, hoy nada, nubes, alguna niebla y paren ustedes de contar, y temperaturas subiendo. La máxima en Canarias, 25 grados, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, y la mínima, 2 grados en León. ¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo. Vamos a escribir la carta. A ver. Querido Papá Noel, soy Cristóbal Colón. Ya sabes que este año descubrir no he descubierto mucho. Y es que por más vueltas que damos con la Pinta, la Niña y la Santa María, no encontramos nada nuevo. Así que solo te quería pedir un regalo. La nueva guía Repsol 2016. Un auténtico recorrido por las mejores rutas gastronómicas, restaurantes y rincones de toda España. Seguro que con ella descubrimos algo nuevo. Nueva guía Repsol 2016. El mejor regalo de estas Navidades para cualquier viajero. Es la mañana. Es radio.
¿Cómo está la bolsa, Luis Fernando Quintero, después del resbalón y pras catacrás? Pues rebota después del resbalón, como bien dices, después del anuncio de Janet Yellen, como estaba previsto, subir ese 1/4 de punto. Dijo Yellen después de subir los tipos que parecía que la economía iba a justificar nuevas subidas progresivas de tipos de interés en el futuro, pero siempre de forma, decía ella, acomodaticia, es decir, que la economía va a aguantar estas subidas de tipos y las va a demandar, lo que quiere decir que va a ir la bien. economía tiene que financiar la campaña electoral próxima. Sí, o sea, en ese sentido, haya gasto público y así, pues, en fin. Es una lectura que se puede leer. Pero bueno, la bolsa en este momento celebra las subidas, 1,76% arriba se lleva el IBEX 35, que cotiza por encima de los 9.800 puntos. En el mercado de renta fija, el bono español a 10 años está más suave que otros días, en el 1,7%, 109 puntos básicos para el diferencial del bono alemán. Y bueno, pues vamos a estar muy pendientes cómo evoluciona entre hoy y mañana el 35. Bueno, esto siempre impresiona, ¿eh? Anda que no se han hecho rocks a partir de aquí. Pues se cumplen... Roll-over, Beethoven, era una cosa. Se cumplen 245 años del nacimiento de Beethoven, aunque nunca se ha sabido exactamente si nació el 16 o el 17 de diciembre. Lo que sí que es seguro es que nació en Bonn, en el seno de una familia modesta, y que murió a los 57 años en Viena, pero convertido ya en un influyente compositor, director de orquesta y pianista. Tenía una personalidad difícil, padecía una creciente sordera y un carácter irascible. Y hoy Google homenajea al genio de la música clásica con un entretenido doodle en el que Beethoven pierde sin querer por culpa de un caballo sus partituras. Entonces nosotros debemos ayudarle a ordenarlas para que sus obras cobren vida. Mira. Sabéis que es uno de los grandes éxitos internacionales de los austriacos, ¿no? Haber convencido al mundo de que Hitler era alemán y Beethoven austriaco. No, es que Austria ha sido muy importante. Es muy importante. No, siempre, bueno, ya es célebre cuando toda Europa estaba en guerra, decía: tú, Félix Austria, nube, cásate. Si mientras los demás se mataban, ellos se casaban. Sí. Tienen un don para eso. Ahora, cuando perdieron el don del Imperio Austrohúngaro, a Europa le ha ido muy mal, ¿eh? O sea que... Bueno, antes de ir a la novela, yo quiero que Alfonso Rojo nos cuente su visión de Afganistán. Del Afganistán que tú viviste con el desplazamiento, la liquidación del Estado Islámico de los talibanes, que era un Estado islámico, terrorista, etcétera. Yo recuerdo todas las crónicas de cómo reunieron aquellas tribus zarrapastrosas que luego vendían las botas, iban en chancletas y tal. Y sobre todo, ¿cuál es la situación actual de Afganistán? ¿Qué es lo que ha supuesto la marcha de los ejércitos occidentales casi en masa? O sea, yo creo que primero que se parte de una serie de mitos que creo que no tienen fundamento histórico. Uno, que no se puede ganar la guerra, y es mentira. Es decir, ya Alejandro conquistó aquello como le dio la gana. Los soviéticos, si no llegan a intervenir los americanos, lo hubieran controlado perfectamente, y ese tipo de cosas. El problema que tiene el enfoque que hace Occidente hacia estos países es que cree que se puede exportar la democracia allí. Y yo creo que ese es el error principal. El error principal es pensar que vas a ir a Afganistán o a Irak, que es mucho más sencillo. Es decir, bueno, cuando ellos vean las ventajas que tiene un sistema democrático, porque eliminamos a un pequeño grupo de perversos, ellos asumirán las tesis democráticas y funcionará. No es verdad. Es decir, ahí jugamos con un factor que en España no se nombra, que los presidentes no nombran, que Obama tampoco nombra, que es el Islam. Bueno, ¿cómo lo va a nombrar Obama si se educó en Indonesia? Sí, pero digo que entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es decir, una vez que tú decides no permanecer allí, porque el coste es enorme y las sociedades occidentales no son capaces de asumir el coste de una operación de esa naturaleza, yo creo que el futuro de Afganistán es una vuelta a lo que fue, que es al dominio de los islámicos. Que ha sido una trampa histórica para todas las potencias. La única opción es la de los rusos. La de los rusos será terrorífica, pero la de los rusos será terrorífica, que es: yo me llevo a educar, me llevo 30 años a educar a la gente a las escuelas militares, a las universidades soviéticas, y se acabó la broma. Es decir, la solución Atatürk, podríamos decir. Sí, ¿no? Pero no lo hubo.
Y sin embargo esta guerra se ganó, ¿eh? Y esta sí, guerra se ha perdido la paz. La paz. Porque, Igual se había ganado, se permitió, no se quiso entrar porque no se quiso mantener a la gente allí, no se quiso combatir el opio, empezaron las trifulcas entre las diferentes tribus y los diferentes grupos también por las cosechas de opio, etcétera, etcétera, y se volvió a desestabilizar todo el país, y en este momento ya lo que se trata es, al parecer, de buscar fórmulas de negociar con los talibanes cómo llevarse bien. O sea, cómo te degüellan poco. Claro, después de haberlos 15 años. Después de 15 años y de haberles derrotado. Bueno, pero ¿qué es lo que supuso, qué es lo que ha pasado realmente en la embajada española hasta donde sabemos? ¿Y qué ha pasado semejante a lo que sucedió en la embajada española? Vamos a ver, aunque ellos hacen una declaración, cuando tú ves las declaraciones que llegan por parte de los talibanes, ellos no dicen que ataquen la embajada española, pero probablemente porque no sabían exactamente lo que atacaban un objetivo occidental. Y claro que atacaron a la embajada española, aunque ellos leen los comunicados. Está pegado a la residencia. Y ellos confunden, entre otros españoles también. Claro, confunden una cosa con la otra. Es decir, es probable que el objetivo, es decir, esas distinciones sutiles entre españoles y belgas, pues no las hacen ellos. Pero si somos cruzados, infieles y ya por está. tanto degollables. Nosotros entramos en un paquete de conjunto y entran. En la guerra a la gente no la asesinan, es decir, la matan. Sé que suena tremendo, parece que le quita la gravedad. La gente muere. Que mueran los dos policías. Primero, los policías no son parte de ningún despliegue militar, cosa que aquí en España no se ha sabido jugar. Hay policías españoles de esa naturaleza, en esas condiciones, en todas las embajadas españolas en el mundo. Es un puesto al que van voluntarios, es un puesto muy bien remunerado, que ellos quieren ir a ese puesto, va gente de élite. En el caso de Afganistán, es 8 veces el sueldo básico, como es en Irak. También el embajador, ¿eh? Sí, sí. Y el embajador sí que estaba en la Green Zone. Sí. El embajador sí que estaba protegido. Bueno, y ellos, es decir, que yo creo que ahí, falló la protección. No es que fallase, un ataque suicida con coche bomba y decididos a todo es difícil de parar. Las cosas como son. Sí es cierto que se meten en los búnker y si lo hacen. Me llamó un poco la atención, quizá por la cercanía de las elecciones, la falta de energía en las declaraciones de las autoridades españolas. Es decir, yo creo que el comportamiento es correcto, pero es decir, el intentar quitar no van contra nosotros, claro que van contra nosotros como si van contra los suizos. Pero eso es un típico mecanismo de miedo, claro, hay un proceso electoral, sí van de contra miedo, nosotros. De pánico electoral. Pero ahora, yo no buscaría un fallo, no hay un fallo ni en el despliegue, ni en la defensa de la embajada. Mueren 2 personas porque hay un atentado, hay terroristas y se combate. Y uno de ellos con enorme valor, porque uno de ellos que está metido en el búnker se pone el chaleco antibalas, se pone el casco, coge el fusil y sube a pelear. Sí. Uno de ellos. El otro muere en la explosión, pero uno de ellos sale a pelear, ¿eh? Bueno, hay que decir una cosa. A mí lo que me pareció lamentable, porque además me recordaba tanto el 11M. O sea, Mariano habla, según me cuenta, no sé si tú tienes otros datos, que habla con un coronel que no lo sabía bien y le dice que ya ha terminado el ataque, que ha habido una explosión, ha habido un ataque, el ataque continuaba. Y va Mariano, sin venir a cuento. Es que me recordó tanto al Mariano de la mañana del 11M que yo lo entrevisté. Pero Federico, hay un poco que es lo que se llama la niebla de la guerra. No va contra nosotros. Pero hombre, cállate, Federico, ¿qué necesidad tienes de hablar? Pero quizás que hable Margallo, pero que hable de defensa. Se ha aprendido que tiene que salir un uniformado a la anglosajona con galones y que es el que toma y explica las cosas. Pero hay una cosa que es la niebla, lo que llaman la niebla de la guerra, que es que no sabes lo que se sabe lo que está pasando. No sabe lo que está pasando. No sabe nadie. Bueno, y Mariano, que tiene tantísima experiencia, porque no se calla. Si sacas un militar, que habla un militar. Y sobre todo con la experiencia. Se pusieron nerviosos enseguida, otra vez se pusieron de los nervios. Hay un personaje siniestro, folclórico, pero siniestro, que es Margallo. Margallo, por terminar el mitin de Orihuela, en lugar de crear una célula de crisis para reunir la información que había, que es verdad que al principio la información son briznas de información, pero hombre, tu información no puede ser solo un tuit. Y un coronel que dice, para quedar bien con el general, naturalmente... Pero ahí lo que falló fue toda la cadena de información. Es toda, decir, ahí falla el Margallo es un disparate, Interior es un disparate. Y falla el ministro del Interior. La reivindicación de los propios talibanes. Pero mira, cuando matan a Julio Fuentes en Afganistán, cuando muere Julio Fuentes, yo estaba en Kabul. Y estábamos al lado, eran 100 kilómetros.
Y Germán sabe, pero no puedes saber qué es la que está pasando. Es decir, es muy difícil y te piden inmediatamente información y no sabes... La guerra muchas veces no sabes de dónde vienen. No sabes de los tiros, no sabes si solo están disparando los tuyos y han dejado de disparar los otros. Pero hombre, yo entiendo que Albert Rivera, que nunca ha estado en un cargo de responsabilidad, meta la pata por ingenuidad. Ahí tenía que haber sido Mariano, Margallo. Tiene tablas Morenés es que ni apareció. No apareció. Morenés no apareció. Parecía Soraya cuando el accidente del tren de Santiago, que estuvo 3 días desaparecida. Ahora, Federico, es mítico, fíjate, cuando España estaba desplegada en Irak, que estaban en Diwanía, y ocurría un incidente en Diwanía, es típico y para hacérselo mirar. Tú bajabas corriendo desde Bagdad a Diwanía, que son 200 kilómetros a toda velocidad en el coche, con más miedo que vergüenza, y cuando llegabas y les pedías información, las órdenes que tenían normalmente los propios militares, el DRISD, era, bueno, eso lo controla Madrid. Y dices, pero joder, si yo estoy a 5.000 kilómetros de Madrid, vamos a ver, ¿cómo voy a llamar a...? Y eso ha ocurrido a 50 metros, pues tenías que llamar a Madrid. Pero escucha una cosa, Alfonso, uno de los incidentes más lamentables de la Armada Española, que tiene el Lepanto, la victoria y la muerte en Trafalgar, fue cuando tenían localizados a unos piratas en plena operación Atalanta en el Pacífico, piden información y entre el Gemaza de Podemos y la señora Chacón y el señor Zapatero y María Fernández Teresa de la Bogue le dicen que no, que los dejen. Y claro, la humillación a la que se sintieron los infantes allí, siguiéndolos encima de una zodia que solamente les tenían que hacer así, porque evidentemente era una desproporción entre las capacidades que tenía la infantería marina, y la marina española en aquel momento, y aquellos 4 negros en una zodia, 4 africanos, porque hay que tener mucho cuidado con... Bueno, pero eran negros, ¿no? Sí, eran saharianos. Flacos, que es la palabra que se usa, los flacos. Pero flacos, eso es cubano. ¿Y tú no crees que eso es decir, que ese síndrome de que tome la iniciativa Madrid, pues claro, alguien tendrá la culpa. Sí, porque tienen miedo a tomar... y en el caso de la información, te digo, en lo del otro día de la embajada, es muy confuso. Es decir, no sabes lo que está pasando, no hay una fuente concreta, los que están dentro no te pueden informar, no puedes saber qué es lo que pasa. Y quizás el error es no tener un protocolo que hace que el que sale es un tío con uniforme y dice lo... En este país no se admite precisamente... Un tío con uniforme. Precisamente por esa cultura que hemos... y que vuelvo otra vez. Cultura. Tú ves a Hollande tomar posesión y va en el con la grandeza que ellos organizan los actos, por los campos elíseos en un coche militar con 3 jefes de Estado, con los 3 jefes de Estado Mayor atrás, uniformados. En este país sería impensable. Pero si aquí hemos visto la coronación casi clandestina. Si no dejan ir a los militares en Bueno, la coronación clandestina, oye, y el anuncio de que dejaba el cargo... Parecía un conserje de provincias anunciando algo en parecía el Lute huyendo de la Guardia Civil, que probablemente es... En el cuarto de las escobas, con una iluminación de cementerio. Pero antes decías, Alfonso, una cosa que yo creo que es la clave de todo. Es decir, lo que no cabe es vivir en esta especie de sentimentalización del evento del día. Es decir, y sentirnos bien porque qué buenos somos. O sea, je suis Paris, je suis Berlín, je suis police, je suis Guardia Civil. No, tú eres tú y ya está. O sea, aquí el problema es que la guerra con el islamismo, que es una guerra que va a durar mucho tiempo y que va a poner en jaque todas las formas conocidas de actuación. Esta mañana estábamos dando la noticia de que en Bélgica no detuvieron a uno de los tíos de la masacre de París porque a las 12 no pueden detener a nadie. De noche no se puede. Hay países más tontos que España. Sí, pero Bélgica. No, pero vamos a ver. Hay varios países que tienen como cumbre, digamos, de la cultura democrática, que de noche no se pueden hacer registros, precisamente para evitar, ese fantasma de la represión antigua, de que vienen por la noche a buscarte, que sea el lechero, ¿sabes? Que siempre Churchill a veces han tenido hace daño. No, pero hay una cuestión, todo en estas situaciones actuales. Hay una cuestión terrible. Ahí todo el mundo fue a hacerse selfies con los charquitos de sangre. Estas velitas, decía Ferreras y tal, que todavía no nos ha explicado. Espectáculo de Ferreras. Los 2 terroristas suicidas con 3 capas de calzoncillos, los que habían provocado la masacre de los trenes, todavía no nos ha dicho ni él ni su señora quiénes fueron. ¿Quién se lo dijo? ¿Quién les engañó para que nos engañara a todos? Claro. Pero la cuestión de fondo, es decir, vamos a ver,
Ya está bien de montar el numerito sentimental de qué bueno soy, cuánto sufro y tocar Imagine. Sí. O sea, deja de Imagine, no religion tú. Sí, mucha religión. O sea, esto es un problema de que el Islam, lo que decía Alfonso, no es compatible con la democracia occidental. Es más, es rabiosamente incompatible. Que haya que decirlo en España, cuya historia es precisamente la de la lucha secular hasta expulsar al Islam y recuperar la civilización romana y cristiana, hay que echarle narices, pero estamos en eso. El pensamiento débil es pensamiento puré, ya. Y hemos estado fomentando el pensamiento débil en la gente y ese tipo de subcultura. Y no hay capacidad de defensa, es que no hay percepción del riesgo ni cultura de defensa. Sánchez la otra noche decía... mientras decía ladrón, criminal, esas cosas que decía Mariano, decía, me he reunido, porque ahueca mucho la voz, se ve que está en el primer curso de Pablo Iglesias, luego ya la bajará, ahora solo la ahueca. Me he reunido con la comunidad musulmana, que es sabido cómo se moviliza la comunidad musulmana para acabar con los radicales musulmanes. O sea, todavía estamos esperando una movilización en un país. Solo ha habido en Egipto y ha sido un golpe de Estado militar. Yo te conté la anécdota del padre de Netanyahu con Almunia. ¿Te la conté? Netanyahu, hijo padre. O padre. Hijo, sí, Bibi. Netanyahu, hijo, recibió, siendo primer ministro, hace años, una comisión parlamentaria. Entonces era presidente, o sea, era la primera legislatura del PP. Iba Federico Trillo presidiendo, iba Almunia. Sí. Y entonces Almunia le dice a Netanyahu, pero vamos a ver, no es posible que lleguéis a un pacto, a un acuerdo de paz. No podéis entender... Y le dice Netanyahu, usted es español, ¿no? Sí. Le dice, mire, mi padre es especialista, es catedrático en historia de España. Sí, por cierto. Mi padre me explicó que ustedes estuvieron 800 años para echarlos. Sí, pero el padre de Netanyahu tiene unas gansadas en su libro y dice que España expulsó 1 millón de judíos. Teniendo en cuenta que España tenía 5 millones de habitantes, tendría que haberse expulsado a sí misma. Quiero decir que la doctrina es buena, ¿verdad? Ya, yo estuve precisamente estuve en el 92 en la Knesset cuando estaba Netanyahu, el presidente del gobierno. Hizo un discurso intolerable, fue el rey intolerable contra España, porque no sabe nada de la historia de los judíos españoles. Idea, es un imbécil. Es un imbécil inteligente para lo suyo, pero es un imbécil. Pero es un imbécil borde. Bien. El problema es que yo iba con Solana, que acaba de sustituir a Paco Ordóñez. Y después en la recepción estaba Isaac Nabón, que ese sí es un amigo de España, gran amigo de España, además que conoce realmente bien la historia de los judíos españoles, etcétera. Y entonces va Solana, estamos con Isaac Nabón y tal, y dice, Federico, ven, te voy a presentar una persona muy importante que es el que, ya verás, en el futuro que tiene los contactos y tal. Se llama Moratinos. Entonces me presenta a Moratinos. Decía, ese día conociste a Moratinos. Amigo de Arafat. Y bueno, amigo del terrorista Arafat, de uno de los mayores criminales y ladrones de Oriente Medio. Y entonces dije, bueno, pues efectivamente Israel tendrá un tío borde en la presidencia, pero al menos Israel es un país serio. Nosotros vamos con este Moratinos, amigo de Arafat, el tío que fue a la ONU con la pistola. Pero vamos a ver, o sea, no puede ser. Pues pudo ser. Y esto era el 92. Y estaba España en un momento de despegue internacional, o España, ya estaba Moratinos con sus andanzas. Moratinos, ahí estaba. Ya estaba. Y haciendo los discursos. Y ahí sigue. El discurso que hizo el rey, que le había hecho Javier Solana, fue de pedir perdón por ser español. Como siempre. Sí, eso de pedir perdón, pero digo, enganchando un poco con lo de hoy, lo que vemos hoy en los periódicos, es decir, hay una tendencia a decir, en España es muy difícil navegar en ciertos terrenos porque hay una tendencia, yo creo, una proclividad primero al pacto. El pacto se ha convertido en el mantra de todo. Sí, el apaño. Después el apaño. Contra la verdad, siempre. Sí, da igual lo que sea. Y después lo políticamente correcto. Es decir, yo, ahora que tengo enfrente a Vieto, yo le agradezco a Vieto que a veces desde su periódico mantenéis el pabellón, porque si no, de verdad, en lo que es los medios, da pánico. Soy la que nos cae. Sí, da pánico. Pero bueno, pero lo mismo. Cuéntamelo a mí. Bueno, ¿por dónde van los oyentes, Maite? Bueno, comentan, por supuesto, la agresión de Mariano Rajoy. Lo cierto es que hemos recibido todo tipo de mensajes de solidaridad con el presidente del Gobierno y creen que lo sucedido es una combinación de varios factores, de la situación política, pero también de la educación que reciben los jóvenes y de la legislación actual. Se refieren, por ejemplo, a la ley del menor.
Este viernes el Eurojackpot. Bueno, vamos con los oyentes, Maite. Sí, esa división que existe también en torno a qué va a suceder de cara al 20 de diciembre después de la agresión que ha sufrido Mariano Rajoy. A mi hijo de 13 años la semana pasada unos compañeros a la salida del colegio le pararon y le preguntaron si le gustaban los toros y mi hijo dijo que sí y por eso le agredieron y le partieron el labio a puñetazos. Chavales de 13 años, para que vean cómo la ideología radical de izquierda se está contagiando a nuestros menores de edad. Todo mi apoyo al Partido Popular. No se puede permitir lo que ha pasado el otro día. Y que también Ciudadanos apoye al Partido Popular, porque si no esto será una desgracia lo que vamos a tener los españoles. La agresión a Mariano Rajoy es una prueba más de la violencia de los adolescentes y jóvenes, violencia de género incluso con sus novias. Todo es consecuencia de la funesta educación que le estamos dando, por lo que una gran parte de ellos pues no respetan nada. Yo, como muchos españoles, creo que esta agresión a Rajoy no tiene nada que ver con las palabras de Pedro Sánchez en el debate. Esto es lo que nos espera con la gente del Podemos y compañía, pero que esto le va a dar muchos votos a Rajoy. Si esta brutal agresión perpetrada por un sujeto de la izquierda la realiza alguien de derechas, pongamos por ejemplo a Pablo Iglesias, a continuación arde la sede del PP. ¿Se estará acordando Rajoy de la reforma que no hizo de la ley del menor? A buenas horas, a buenas horas. Pues mira, la ley del menor es uno de los agujeros negros. Y por supuesto, un agujero negro monstruoso es la Fiscalía General del Estado, que debería perseguir esas redes. Son redes de creadores de odio que están hechas para promover delitos o para justificarlos, que es lo mismo, que es una variante del delito. Justificar el delito es una variante delictiva. Claro, pero tú quieres que la Fiscalía General del Estado esté a la altura de las circunstancias. Sí, está a la altura de las circunstancias de Eduardo Torres Dulce, agridulce, que es doña Consuelo Madrigal. ¿Tú has visto que doña Consuelo Madrigal haya hecho algo contra el golpe de Estado de Cataluña? No la he visto. Yo la veo porque la admiro. O sea, nunca he visto a nadie que consiga llevar en horizontal tanto pelo que por naturaleza tenía que ser vertical. O sea, no, Alfonso, eso no lo has visto ni en las civilizaciones orientales. Estoy haciendo un esfuerzo de imaginación. No, o sea, la Pompadour era una cosa lacia y sin interés. O sea, a lo mejor es que utiliza Nouguel Anzulé. Yo creo que tiene que ser, porque tiene que tener una fuerza en la raíz para sostener esa instalación. Buen pelo tiene. Buen pelo, pero ni Connie Britton en Nashville, o sea, una cosa seria. Va a ser Nouguel Anzulé. Pero Nouguel Anzulé. Sí, el champú con extracto de cebolla, pero que huele a ¿no? Y el folículo que se agarra, claro, en el glucógeno marino, claro, y eso te permite sostener aquello que es como lo puede una combinar enzima. con las ampollas individuales para 2 o 3 aplicaciones al día, lo puede llevar en el bolso, es muy cómodo de aplicárselo. Seguro que tiene un bolso o 2. Y que no la engañen en la farmacia o en herbolarios, Nouguel Anzulé. Bueno, pues ya sabes, doña Consuelo, Nouguel Anzulé. Y Aegon, Silvia. El mejor seguro de salud de todos los que tenemos, que nos incluye seguro dental gratuito, que nos permite ahorrar bastante. Cuanto más grande es nuestra familia, más nos vamos a ahorrar a final de mes, 39,95 al mes, con todas las pruebas incluidos, sin ningún tipo de copago. Más de 30.000 profesionales, además, a nuestra disposición, de 30 especialidades diferentes, y teléfono gratuito, 900-177-177, 900-177-177. Volvamos al Corte Inglés. Volvamos al Corte Inglés. Mira, traigo un 15% de descuento en lavavajillas, que no es muy romántico ni muy evocador del espíritu de Navidad, pero es esencial. Fechas se mancha mucho. Efectivamente, y se van acumulando pues unas pilas de platos que eso no puede ser. Bueno, pues 15% en lavavajillas. Luego puedes regalar tecnología, que esto sí que gusta. Un Apple Watch, un iPhone 6, el 6 Plus, todos los iPad y los Mac, los puedes financiar y hacer ese regalo de tus sueños. En 24 meses los financias, o sea que todas las ventajas y las garantías están en el Corte Inglés. Pues perfectamente. Bueno, vamos a ver. Isabel González, buenos días. Vamos a ver, la Crónica Rosa ayer alcanzó unos niveles ya incandescentes. Totalmente. Pero bueno, ¿y cómo estamos hoy? Pues seguimos con el Belén Gate a cuestas, Federico, porque Otoño Gate sigue sin querer entregar esos papeles y parece que haya una explicación. Pero es que mañana acaba ya el plazo. El plazo acababa hoy jueves, pero ayer confesó Belén que lo está retrasando aposta Toño Sanchís, porque lo que quiere precisamente es eso, estirar los tiempos, de esa forma cambiar las casas, las propiedades, pero bueno, como digo, esto es todo de Belén. Quien ha surgido es un nuevo personaje. A lo mejor están asesorados por el marido de la alcaldesa de Madrid.
No lo sé, porque en esto de cambiar las propiedades al marido, a la señora y tal, es que ha hecho lo mismo. Toño Sanchis tenía todas las cosas en propiedad de la señora, lo que hizo el marido de Carmena. Sí, Carmena. Traspasarle y tal. La fórmula Carmena. Claro, que antiguamente se llamaba alzamiento de bienes. Sí, pero ahora, cuando lo hace una juez de izquierda, no. Reubicación de efectivos. Sí. Bueno, el caso es que Iñaki Urdangarín está en España y busca trabajo. Lo reconoció ayer Mario Pascual Vives. O sea, que siempre puede ser representante, ¿no? Bueno, desde luego, si va a lo que acostumbra. Hay un nuevo personaje en toda esta película, se llama Paco Sanchis, es el padre de Toño. Y madre mía, ha subido el pan. Ha hablado y han subido las acciones del Sálvame porque ha acusado a Belén, por ejemplo, de ni siquiera haber acudido a las clases de terapia cuando estaba, como ella dice, malita. Dice, iba mi hijo por ella. Cosa que hay que mirar. Esto ya está afectando no solo a Hacienda, está afectando también a la Seguridad Social, a la sanidad. Menos mal que ya no está Ana Mato, que si no la liábamos de todo. Es mucho más largo de lo que creemos. Hablaremos de Isabel Pantoja, de las visitas que ha recibido su nieta y hablaremos de Matilde Solís, porque hoy ya se presenta esa denuncia penal. Son de momento 7 personas las que quieren ir contra ese psiquiatra que el mayor escándalo de la alta sociedad de Sevilla en muchos años. Hay más de una treintena de afectados, 3 de ellos varones. Además, también varones. No perdonaba una, el amigo. No. Si tienes 30 pacientes, yo creo que los 30 han sido atacados, presuntamente. Sí, todo es presuntamente. Bueno, y presuntamente, pero de verdad, vamos a ver, Pablo Polvorinos, ¿qué noticias tenemos de última hora? Bueno, que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, continúa con su agenda. Hasta ahora participa en un desayuno coloquio en Barcelona. Luego, más tarde, va a acudir a la reunión del último Consejo Europeo. Cumbre Europea, es la última de la presente legislatura a la que acude el presidente del Gobierno, evidentemente, porque el domingo hay elecciones y la mayor parte de la gente habla, evidentemente, de la agresión que sufrió ayer Mariano Rajoy. No la va a denunciar el presidente del Gobierno. Lo sabía. No lo va a denunciar. Bueno, no sé si entrará a la Fiscalía de Oficio o algo así, pero él no tiene intención de denunciar. Vamos a ver, pero ¿cómo es posible? Es imposible que no denuncie el presidente. Y luego dice que quiere respetar la ley. No, pero no es necesaria para que se mueva el asunto penal. No es tiene que dar ejemplo. Tiene que dar un atentado a la autoridad. Es decir, pasa de esto no es me llamo tonto en una esquina. No, perdona. Él tiene que dar ejemplo. En España mucha gente tiene miedo a denunciar, sobre todo a los matones. Tendría que animar precisamente ante la ofensiva del matonismo, debería animar a la sociedad a hacer frente a esto. Si a mí lo que me enfada, me cabrea, o sea, ¿por qué piensa Mariano que la gente de derechas va a volver a votar al PP porque no denuncie? O sea, el maricomplejinismo es una cosa de los líderes, no de la gente corriente, que paga impuestos y que está hasta las narices de los matones. Pero ¿por qué piensa que la falta de autoridad da votos? Eso es Arriola. Arriola es un virus. Yo creo que no es una persona, es un virus. Yo creo, pero lo ha confirmado él personalmente. Sí. Tiene que dar ejemplo. Actúa sin necesidad de que haya instancia de paquete. Tiene que hacer él, dar ejemplo, denunciar él. Y luego denunciar a la fiscal. Es que la sociedad debería ser militante, y precisamente la izquierda, que ha estado coqueteando con esta izquierda violenta, es la izquierda la que tiene que responder también ante esta situación y distanciarse de ellos. Y tiene que denunciar Mariano Rajoy la agresión, porque la tenemos todos tenemos que denunciar las agresiones de las que somos objeto. Bueno, ya ha pedido rápidamente Federico, el presidente del Gobierno, que no se saquen consecuencias políticas de lo que sucedió ayer, pero en su partido evidentemente ya están sacando algunas. Por ejemplo, Javier Maroto, vicesecretario, dice: unos siembran el odio y otros siempre el más tonto lo llevan a la práctica, ahora más que nunca, dice: yo voto PP. Beatriz Escudero, la cabeza de lista del PP por Segovia, dice: el me siento orgulloso de insultarle de Sánchez lleva el me siento orgulloso de pegarle, la responsabilidad del PSOE es indecente. Ya ves, yo creo que la va a echar Mariano del PP. Pero ¿sabéis lo que están haciendo circular por las redes podemitas? Y dice, la frase es, comillas, Mariano se fuerte, la hostia fuerte te la llevas el 20D. Bueno, España se merece un gobierno que no le mienta, y llegó Zapatero. Exacto. Pero luego, el otro día, Mariano estaba con los que cercaron las sedes con él de rehén el 13 de marzo. Claro, ¿cómo vas a denunciar? Acabará tomándose una caña con el matón. Qué horror. En fin, nos vamos a la crónica rosa, que es una cosa más seria.